nuestra sensibilidad. Esto se produce en un espacio igual, porque son sustanciales. Y eso se produce ya en el daño material. Las condiciones tropicales también tienen un concepto de vaporeo. El vaporeo comienza a los efectos de tensiones necróticas hemorrágicas en el lóbulo frontal, el movimiento de aceleración medial y hace que se efecto cráter. Lo mismo, el desplazamiento que ocurre en la base del cráneo, que compromete fundamentalmente los lóbulos temporales y la caída orbitaria sobre una superficie, hemos dicho, que es rugosa. Entonces, este es el concepto que viene a ser la conmoción cortical. Por ejemplo, acá le vamos a ver un poco de rayos que ocurrió tanto en la caída orbitaria, acá en la caída orbitaria y en el lóbulo temporal en relación a los cambios de cráneo. Ya observamos en nuestra conclusión, una de las alteraciones es como deben ser las alteraciones de nivel de conciencia. Un elemento muy importante para la formación craniana es unos elementos químicos que deben tener en cuenta cuando se hace un trauma y comienza a ser trastorno sensorial. Es un elemento que tiene que ver con todas las comunicaciones que ocurren. Entonces aparece esto lo que viene a ser el estado neurológico del paciente comienza a deteriorarse y aparece en estos pacientes esta alteración de conciencia puede ser intermitente también, puede circular como si fuera un hematoma epidural, efectos bien normal, puede tener su curso ambulante y eso depende fundamentalmente como la sangre es sumamente abundante, origina ciertos edemas cerebrales y un fenómeno de isquemia producto de la sangre y ese efecto del cerebro. Posteriormente aparecen los déficits neurológicos donde fundamentalmente el globo temporal es el que más sufre. Puede aparecer 15 epilépticas, puede aparecer en el paciente alteraciones de afasia si está en el lado izquierdo de la confusión. Y el globo frontal puede dar problemas de déficit motor o alteraciones conductuales de tipo clínico debido a la lesión de la calidad hospitalaria, la infección o y esto es el temor, el concepto que hemos dicho que la sangre, fundamentalmente asociado al edema cerebral, puede fundamentalmente producir una expansión, por lo tanto, un aumento de la resonancia craniana y originar complicaciones serias. Esta complicación, de todas ellas, la complicación más temible es la lesión axilar incluso. ¿Cuál es la paradoja? Generalmente se producen las siguientes tramas. La paradoja es que el paciente usted lo encuentra severamente afectado, pero que radiológicamente muy poca expresión de imagen, tomografía y resonancia, muy poca expresión o aparición de la producción de hematomas. Expliquen la expresión de los puntos que tienen pacientes, incluso que están en el lugar donde se tiene el receptor. Y esto se debe al concepto fundamentalmente de lo que debe ser el vaporeo. No solamente el vaporeo puede producir confusiones, como hemos visto, puede producir hematomas epidurales, subdurales, postura rodeo, sino también puede lesionar los axones. Sabemos nosotros que la corteza está en una serie de axones, que se van a la parte de la piel espinal, y ese debido a ese movimiento puede traccionar sus axones y originar fundamentalmente una pérdida de los músculos debido a algunos procesos que se sabe que la edema y la isquemia que se originan en relación a la dominancia de esta discrepancia que significa lo que es la salud. Entonces, esa es la idea clínico-radiológica en relación a esto y que debemos catalogarlo la seguridad de acuerdo al estado de conciencia. Todos ellos son grado leve, grado 1, grado 2, todos son coma. La diferencia es cuando tú le comas de 6 a 24 horas de grado leve. Mayor de 24 horas ya con signos de deceleración grado moderado, grado leve. Así que finalmente tiene regreso.
puede haber también hematomas animales, no a respecto de no es una especie de una circunstancias. Sin embargo, es la causa de dos especies de sobre todo la de tronco vegetal. Esta no se puede hacer nada. Soluciones por aquí en este caso es de muy mal diagnóstico, no así la digamos la verdad en los mexicanos. Por último, la hemorragia intravesicular. La hemorragia intravesicular también es la proporción de una 1% de pacientes. Lo mismo, el pronóstico es malo. La pena de la sangre cuando el equilibrio original puede ser una indicación sobre el hipotálamo y sobre el tono cefálico que hoy originando muchas veces la muerte por alteraciones vasculares. Puede asociarse con pocos hemorrágicos suprarrenales o hemorragia suprarrenal en relación fundamentalmente a la hemorragia intravesicular. En este caso sabemos dos tipos de hemorragia intravesicular que se produce directamente por lesión de las cadenas arteriales que se encuentran en la misma o por un hematoma que se altera al paso vesicular. Aquí tenemos fundamentalmente el tipo intravesicular y esto está asociado bien a hemorragia suprarrenal. ¿Cuáles son las lesiones secundarias? Una de ellas severa, pero que tiene un mejor pronóstico con la recuperación y un edema postraumático. Este edema puede ser focal o puede ser difuso en relación a la norma. Acá, por ejemplo, observamos un edema, no se ve la localización de sustancias físicas, sustancias blancas, y los vestidos se encuentran colapsados. Es un edema difuso. Esto es una tomografía normal. Pero como debe verse así, se ve la localización de sustancias físicas, sustancias blancas, y corriendo del tipo, de manera de la historia. Acá no se ve, lo mismo en un nivel más bajo. Acá puede ser, acaba con comportarse en relación fundamentalmente a lo que tiene que ser un edema postraumático. Esto requiere un buen activo. O puede ser focal, de un solo lado, nada más. En la cara de la cuestión, sustancia gris, sustancia blanca del vehículo, acá no el vehículo colapsado, en el sentido de la sustancia gris, sustancia blanca. O multifocal, en relación a la presencia de la vida. Eso es lo que mata el mecanismo de lesión cerebral producto de los coágulos que se han formado, tanto en la infraestructura parenquimal como en el espacio celular o circular. Este es el más frecuente, la lesión transcayosa. La lesión transcayosa ocurre fundamentalmente porque esta parte del ciclo ingresa por la obra del cerebro y origina un desplazamiento lateral. El desplazamiento es en este sentido. Por lo tanto, como se observa que este versículo está por acá, está disminuido y el otro está ampliado, obviamente con la arteria, sobre todo la cerebral anterior, puede ser construido sobre el infarto cerebral anterior. Por ejemplo, el hematoma sural, en forma de cóncavo, origina un desplazamiento en este sentido. Y aquí el círculo se mete por la del cerebro y vemos acá que el vestíbulo está colapsado y el otro vestíbulo está dilatado. Por acá viene la cerebro anterior y puede ser fundamentalmente construida por este mecanismo de defensión. La lesión bucal es, por ejemplo, la otra más frecuente es la dermatología y la mastomía, porque lo otro, los polivarros en general, puede utilizar medios para poder fundamentalmente detener. Esta es la lesión bucal y acá se caracteriza porque el mucus se penetra por el agujero del territorio, originando una compresión sobre el tronco principal. Entonces, ¿cómo se
ser un síndrome local. Acá está el coágulo, que es una toma celular, debido a la irritación de la vía binacular, de la secuencia de la vía binacular, va originando el motor del lado contralateral. Acá está el motor del lado contralateral. Como esto se ve de acá, esto aprovecha de tratamiento de servicio, y para acá viene el tercer par. Y el tercer par, los fibras de la papila son periféricas, y las fibras son todas centrales. Lo primero que va a competir son las fibras de la papila, y eso va a originar una dilatación de la papila. Por lo tanto, el síndrome local se caracteriza por esto en todo el cuerpo, por dilatación de la pupila en el lado del hematoma. El lado del hematoma se encuentra dilatada y este síndrome, esta asociación entre el diástasis acá con mi cabeza al otro lado o el nivel dependiendo de la magnitud del sangrado, se habla de un síndrome de herniación, se conoce como síndrome local. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque el paciente ya está construyendo el cuerpo humano y la posibilidad de no calidad de tratar de agua. Puede haber herniaciones celulares, los llamados hematomas bilaterales, como tuviera un hematoma bilateral acá, puede dar una herniación celular. Los signos son bilaterales, la diarrea no se puede, sino la dilatación de las pupilas son bilaterales, la rigidez de circulación de contracción son bilaterales, en relación a este síndrome de transportar central. Y las lesiones, las hernias de tronco, esas son mortales, esas son muy mal pronósticos. Por ejemplo, un sangrado en el loco cerebelo, por ejemplo, impacta directamente el tronco cefálico. De la forma en que se el cerebelo puede oprimir directamente a lo que viene a ser el tronco cefálico, por lo mismo las amigas cerebrosas que también pueden oprimir el tronco cefálico, las lamentablemente intracerebrales. Un poco lo vemos sobre el problema de finalmente está avanzado. Esta herniación externa, generalmente esta herniación externa se produce con un método quirúrgico de poder aliviar la opción intracraneal. En este caso se saca una tabla de cráneo y se permite que se expanda el cerebro. Y esto destina que el cerebro salga hacia la fase externa, aliviando la opción intracraneal. Por ejemplo, acá sacar una tabla, porque la percusión dependiente estaba mandando. Es una de las medidas que ustedes el último recurso. O sea, nosotros todos usamos esto para poder sacar una tabla que permitir que se expanda el cerebro. Y el otro que se hace, que se saca un poco de lobo temporal para poder aliviar fundamentalmente la presión. Claro, no se quiere, se hace el derecho. ¿Qué complicaciones vasculares o que se ocurre debido a este organismo de fundamentalmente de alguna de relación a esto? Fundamentalmente complicaciones vasculares, ya sea rupturas, o sea, la disección de las arterias, o problemas de aneurismas, inclusive aneurismas postraumáticos, en relación fundamentalmente a se ha producido debido a los medicamentos, generalmente las penetradas, la vía lugar. Pueden mencionar estructuras vasculares en relación a eso, por ejemplo, un infarto, o una disección vascular, la cual, producto del movimiento de bamboleo, se puede disecar la arteria, la carótida, se flagela, se despega y origina una obstrucción. En la arteria carótida, originando un infarto de carótida, son infartos sumamente extensos. Eso amerita, pues, que para poder diagnosticarlo, vamos a recurrir a los estudios vasculares, ya sea una AMG, una resonancia, en el último momento, una angiografía cerebral. Otras complicaciones que ocurren son las crisis eléctricas o, lo que se conoce,
Tuve un golpe que no puede reflejar una confusión, pero después ya nunca más. ¿Cómo los diferencio? ¿Cómo hago la diferencia? Estoy en una clase eléctrica que hemos visto en la clase de epilepsia, que existen epilepsias provocadas y no provocadas. Y la epilepsia generalmente tenemos referido de las crisis epilépticas no provocadas. En cambio, es un insulto. Pero fundamentalmente sí lo tiene a referirse después del trauma en relación fundamentalmente a la expresión de esa actuación en las primeras horas y como máximo rango 2 años. Es el tiempo que despega que uno puede estar dentro del concepto de diagnóstico diferencial de una epilepsia postraumática. Pero no es la estructura de golpe presenta confusión, eso no es epilepsia postraumática. Tiene que presentarse horas después de haber ocurrido el traumatismo de cráneo en relación y luego persistir en el tiempo en relación a los conceptos de epilepsia. Entonces, ¿quiénes tienen el riesgo de hacer epilepsia postraumática? Aquellos que han hecho un hematoma epidural, un hematoma celular, una hemorragia limpicia, lo que han hecho fundamentalmente hemorragias fundamentales. ¿Qué otro tiene? Digo dos, aquellos que tienen fractura de cráneo. Y el tercero ya tiene que ver que es muy importante en relación a la magnitud del traumatismo. Generalmente grado leve, grado moderado, fundamentalmente, y relación a la posibilidad de hacer una epilepsia postraumática. Toda cirugía, doctor, toda cirugía que planearse considera un éxito. La cirugía no. La cirugía es un método de terapia que usamos para poder resolver el paciente. El traumatismo, ¿no? El traumatismo hay una lesión, un impacto, el impacto que puede ser elevado. En relación a esto, hago una caída, un accidente de tránsito, un mecanismo que es un momento de caer. No necesariamente, en mi caso, eso no es un método de salud. Pero la cirugía se te deja expuesto a crisis epiléptica post-cirugía. Sí, es diferente, ¿no? Es una epilepsia ya post-cirúrgica, otro término para poder evitar eso. También sirve para que no se. Entonces, las medidas que usamos siempre pasan por cualquier evento agudo que tengamos, que es fundamentalmente el proceso de medidas similares. Cuando damos una observación, ya hemos dicho algunos puntos a observar. Dependiendo del traumatismo de cráneo, ¿qué debo tener cuidado de no perder a la paciente sobre un traumatismo de cráneo? Sea la edad que sea, que queremos generalizar, que sea una conducta habitual, un traumatismo de cráneo, ya usted no puede evaluar, debe generar un B, vamos a tomar ustedes una observación, no dejar al paciente ya que ha superado su problema, sino hacerle dar una incógnita que tiene que ser observado debido a que hay complicaciones inmediatas, pero también hay complicaciones a largo plazo. Todo depende del análisis de las comorbilidades de cada paciente que tenga y de las circunstancias en las cuales ha hecho el traumatismo de cráneo en relación a una medida general. El tratamiento del edema es fundamental, porque está matando al paciente la emoción, la hipertensión intracraneal. Y eso es un elemento importante. Si el paciente presenta convulsiones sedales también. O sea, había antes la premisa de que todo paciente por prevención se debería comenzar un tratamiento profiláctico para evitar cuando encontraban lesiones cerebrales que podían ser soluciones complicadas. Pero eso se ha demostrado que no, salvo una excepción. A ver si alguien se recuerda cuánto es esto. Cuando el paciente tiene un traumatismo de cráneo asociado a un traumatismo verde de voluntad. Y en el traumatismo de cráneo el paciente tiene lesiones hemorrágicas, tiene hematoma, tiene contusiones en el lóbulo cortical, que además producen son lesiones corticales, sobre todo contusiones. Ese paciente tiene una alta posibilidad de evolucionar. Y si además tiene una fractura de la columna cervical, hasta hay una conclusión para dejarlo parapléjico. Ahí sí, si el paciente no ha convulsionado, dio cuenta de estos criterios, puede usar un tratamiento de prevención que evite la convulsión. Pero
son cuestiones puntuales. Lo que trato de decirles es que no se peguen una regla. Como jóvenes de repente son muy fieles, no se peguen, deben ser flexibles y tratar de buscar ser pragmáticos, de poder aplicar las normas en el momento, en las circunstancias propias. La cirugía también está indicado, sobre todo para poder corregir una toma de lugar, como dicho, es un elemento importante. Y aquí viene una explicación. Un hematoma cerebral siempre es un derecho químico. El hematoma cerebral fundamentalmente también constituye una intervención quirúrgica, pero este sí tiene la posibilidad de observar a los pacientes, sobre todo en pacientes de tercera edad. Una hematoma cerebral observa, el paciente está sintomático, el paciente tiene muchas comorbilidades como el paciente de tercera edad. Yo tengo que valorar entre la intervención quirúrgica y observarlo. Pues ahí de repente, si no veo que el paciente sea descompensado, si veo que el paciente está estable, yo puedo observar, pero es una observación cada 7 días, una tomografía cada 7 por eso al final tiene a resolverse el examen. En relación con convertirse en un neurón, en relación a esto, pero ya no tiene ese efecto, porque al final lo que mata al paciente es el mecanismo de agresión. Como estos pacientes tienen complex, están limitando el aumento de la presión arterial craneana. No hay que olvidar que son 3 variables que intervienen en la presión craneana. La variable de sangre, el volumen de sangre, el parénquima cerebral y el líquido extraorgánico. Y esa presión que origina cada uno de ellos origina una presión estable de presión craneana. Cuando uno aumenta, ahí viene el problema de la presión craneana. Si el paciente de tercera edad está bien, pero que no tiene síntomas de presión craneana, puedo observarlo porque sé que la presión quirúrgica puede ser más problemático que resolver el hematoma cerebral que menos. En el caso de las conclusiones, son diferentes de la lectura de las conclusiones está haciendo. O sea, el elemento que ustedes orientan a manejar, es tomar una decisión de intervención de la y de la ayuda. Si no hay eso acá, ¿para qué lo voy a intervenir? En relación fundamentalmente con esto hemos hablado en relación a la hipertensión craneana con un mecanismo para salvar la vida del paciente, que va a dejar algunas secuelas, puede ser una creatonía compulsiva, sacar un atado o haciendo la esencia de todo lo que fuera. Entonces, la tensión craneana es el problema. Ese es el problema que realmente los organismos cerebrales. El soporte básico basta con poner el paciente a 30 grados. Eso es fundamental. Poner el paciente a 30 grados. Ya hemos dicho que los planos para no manchar de vegas se van a necesitar. En los casos de agitación submotriz se prefiere hacer la sustitución del paciente o traer un familiar al lado del paciente. Muchas veces el paciente, como está en estado de confusión, que desconoce, se agita más. Pero cuando está con un familiar al lado, fundamentalmente puede colaborar más en su control. Si necesito usar un medicamento para controlar la agitación, en la vida le voy a dar una racha de sentido. Utilizamos más neurolépticos, como la repetidora, para poder controlar ese estado de agitación. Si usamos soluciones ya polares, se puede usar el mannitol o se puede usar solución salina, depende de la edad del paciente. El paciente de esa edad se requiere solución salina. El mannitol origina mucho problema de vitalidad, se puede complicar mucho con la quimioterapia. Pero los pacientes jóvenes no podemos usar mannitol. Podemos usar, si el paciente no responde a estas medidas de control de la presión, pasa a unidad de cuidados intensivos con ventilación previa. Y utilizamos esto que se conoce como hiperventilación controlada. Se hace que hiperventile el paciente y la hiperventilación debido a estos mecanismos de autorregulación disminuye la masa sanguínea. Hemos dicho que tenemos que manejar estas 3 variables en la presión. Disminuyendo la masa sanguínea puedo disminuir la presión del cráneo, pero esto es de uso transitorio, solamente ayuda 24 a 48 horas. Porque yo necesito preparar al paciente para que venga a hacer el coma barricudo. Ahí sigue el paciente, dentro del paciente de un coma profundo, relacionado con los barricúdicos, que permite un poco disminuir el metabolismo, por lo tanto disminuir el edema cerebral, esperar después que la sangre se absorba y en relación de la
pacientes y ahora mismo tienen protocolo de identificación. La señalidad cosmática es una señalidad particular que no se ve con el organismo, que no sé que es una señalidad que persiste por días o horas, y que necesita un tratamiento especial para poder controlar la reducción a las tareas capitales y dañosas. Esto de acá es motivo de juicio en Estados Unidos, sí, hasta uno simula ser traumatismo, no ser accidentados, porque este paciente se queja de que no moviliza bien el brazo, pero las rodillas humanas se muestran normales. El paciente cree que no ve, pero cuando se ha evocado dice que sí ve. Es un síndrome subjetivo postraumático. No hay lesión, pero el paciente presenta una disfunción neurológica. Obviamente, un trastorno emocional. Esta es la presentación más difícil. El paciente puede sentarse en la camina, abre los párpados, está viendo que mira un punto fijo. El paciente puede toser, puede comer, puede deglutir, pero el paciente no tiene contacto con el medio ambiente. Cuando usted le pregunta, señor, ¿cómo se llama? Es como si todo traspasara. Mirar con el estado clínico, que es el estado que existe por las lesiones neurológicas, que lo deja la situación de condición ética. Aunque ahora tenemos alguna pregunta en relación a la temática. Un hombre de 30 años sufre un golpe en la región temporal o un objeto contundente. Presenta fue de conocimiento inicial y un intervalo lúcido y luego un deterioro neurológico. ¿Qué cosa es? Pero un poco con las tenemos mucha atención humana porque después ya cuando dé el examen, desgraciadamente me han combinado a no tomar exámenes recuperatorios. Porque yo que ya no puedo tomar exámenes recuperatorios porque me han quitado, me han adateado. Por lo tanto, estoy haciendo eso para que ustedes se den cuenta como pregunto. Preferible que ahora les un poco de atención y como estoy dejando eso, revisen y analicen. Miren, si uno lee bien lo que hemos hecho en nuestra actividad, se van a dar cuenta de la forma. 130. Segundo, ¿dónde recibe el golpe? Es decir, aparece toda la utilizada. En relación con la región temporal. Segundo, el paciente presenta disfunción neurológica en dos tiempos. Desde conocimiento, intervalo lúcido y deterioro neurológico. Entonces, eso es un anatomía equilibrada. Pero no estoy pidiendo que quería ser anatomía equilibrada, estoy pidiendo que se era la lesión existido, el anatomía equilibrada es una lesión inconvexa, como si se metiera en el paradigma celular. Este es el concepto de relación a esto. Ahí se une el conocimiento de la anatomía equilibrada y cómo se ve la tecnología a la elección para poder expresar la siguiente pregunta. Un paciente con TEC grave se encuentra intubado y ventilado en la unidad de cuidados intensivos. De forma súbita presenta hipertensión arterial hiperradicada. ¿Cuál de las siguientes es una medida médica temporal e inmediata que daría usted? Aplicación de manitónica venosa, solución salínica tónica, aplicación de desapitación en alta dosis, realización de una función local para evacuar el ciclo convertido, inducción de hipertensión arterial severa y colocación de una zona torácica para hipertensión baja. ¿Por qué? Porque el problema es una hipertensión. La hipertensión arteriana no solamente les puede dar anisocoria, persona de conciencia, que tiene depresión, también le puede dar un síndrome que se conoce como síndrome de Cushing, aumento de la presión arterial con bradicardia. Y es un síntoma de esta síntoma, que es un síndrome que se tiene poco en relación fundamentalmente al concepto de característica de esta complicación. Entonces ahora entramos al traumatismo vertebromuscular.
explico más o menos ustedes, esta es la incidencia, generalmente son modelos de accidente de tránsito o de caídas en la tercera edad. Como ven, las dos cosas son lo que estamos haciendo. Cuando tiene también caídas, accidente de tránsito, algo bien. Y en el accidente de tránsito tiene que ver mucho ese movimiento del labio que origina nuestra fatiga del accidente de tránsito. Sobre todo los autos impactados y los de y la zona más afectada que tenemos acá es la zona occidental, sobre todo la parte de los autores, que origina una complicación celular muy importante. Entonces, tengo que evaluar dos tipos de efectos en la máquina cerebral. Una, directamente se produce sobre los cuerpos vertebrales y sobre la médula. Y segundo, como consecuencia de eso van a aparecer una serie de complicaciones que se conocen como daño cerebral, producido por la trampa, producido por la misma huesos que comienzan a lesionar la médula espinal, se produce un fenómeno de isquemia que incrementa el daño en la médula espinal. ¿Por qué es importante eso? Porque tengo que prevenir eso, tengo que manejar esto rápidamente para prevenir que ocurra fundamentalmente esta complicación que puede dejar secuelas o matar a la persona, como vamos a ver aquí. Se producen dos manifestaciones clínicas. Una, un síndrome medular, como un shock medular, en la cual alguien puede ver, dependiendo de la parte que está, si se puede acercar una cuadriplegia, hipotónica, o flácida, o hiporreflexia, sin valiente por nivel sensitivo. Esa es la clásica que se produce. Y posteriormente, cuando los genes se encuentran por encima de T5 para arriba, cuando se encuentran en los núcleos del sistema autonómico, del sistema simpático, puede producir esto que se conoce como shock endogénico, una intervención importante en relación a que puede llevar a la muerte del paciente. Debido a esta, fundamentalmente, hipotensión hiperalcalina, importante por ejemplo la orientación de la reproducción en relación a las complicaciones que yo creo que son las mismas de la comunicación. La manifestación, como digo, va a ser dependiendo del vector afectado. Hay dicho que se produce una situación completa, pero si afecta, por ejemplo, el cordón posterior, si afecta el cordón posterior, puede dar alteraciones de sensibilidad conjunta. Si afecta el cordón lateral, puede darle una infección. Solamente el revelado afectado va a encontrar pérdida de sensibilidad profunda y debilidad. Y en el otro lado va a encontrar pérdida de la sensibilidad táctil, por lo menos de la superficial. El lesionador tiene todo pronóstico que los otros tipos de lesiones que se pueden ocurrir cuando tuve implantación de la médula. Ahora, el examen inicial fundamentalmente viene a ser la tomografía. Porque el impacto se produce sobre el cuerpo vertebral. La radiografía no es una opción solamente cuando no hay tomografía que sea en ese momento que podamos usar. Y la resonancia cuando había complicaciones medulares. O sea, si yo veo un paciente que solamente tiene un golpe, un accidente de tránsito, valor de tomografía, que creo que hay una fractura, una luxación también que puede haber, pediría la resonancia si yo encuentro que el paciente ya tiene alteraciones neurológicas, dependiendo del área funcionada en relación fundamentalmente al destino que debo pedir. Así, hay una condición muy importante en los medulares y en la selección. Ya hemos dicho, la mayoría de los problemas tienen que ver con la celular. Es lo primero que tenemos que inmovilizar. Antes incluso de los métodos de ABC que utilizamos sobre todo para defender la vía aérea. Y deben estar al tanto si han aparecido complicaciones autonómicas. El problema es la hipotensión, la radical. Y la hipotensión se maneja con vasos constrictores y con volumen para poder evitar las complicaciones sistémicas que pueden ocurrir.
puede afectar, debido a que estamos en el sistema vegetativo, puede afectarse la termorregulación, en las medidas para evitar, sobre todo la hipotermia en el paciente, en relación a esto, la afectación de los esfínteres, también generalmente poniendo una zona vertical, pero si es muy aguda puede ser intermitente para evitar las infecciones urinarias, prevenir la salud del estrés y la hemorragia digestiva que origina la producto del estrés, y debido a la atresia que cubre los miembros inferiores, iniciar un tratamiento de prevención, fundamentalmente que viene a ser la parte venosa con la conversión muscular. ¿Cuándo se decide el acto quirúrgico en relación a esto? Es indudable que el acto quirúrgico va a tratar de evitar y a las complicaciones secundarias que ocurren en relación a la lesión, en este caso la fractura, que está originando el concepto de la operación neurológica. Como ven ustedes, en las primeras menos horas es el tiempo y acá hay un pico de lesión en los secundarios. Si es una lesión incompleta, pero que está evolucionando y tiene menos de 6 horas de diabetes. Si es una lesión está evolucionando al tercer o cuarto día, pero también incompleta, no evolutiva, fundamentalmente aquí podemos fundamentalmente también intervenir, porque la idea es evitar el daño. Pues ya tenemos una lesión de 8 a 10 días, pero que hay una lesión muscular completa, ahí se requiere no intervenir, porque más da en área de intervención que a poder ayudar a los pacientes a poder tener algún tipo de protección en relación a la y eso son las formas como se decide el acto operatorio de prevención muscular. En conclusión, las lesiones evolutivas y no evolutivas se corta de lesión menor de 4 días. Entonces, a sufrir. Varones individuales ingresan al servicio de urgencias para sufrir un accidente trágico. La alteración física se evidencia paraplegia, hipotensión arterial, taquicardia, piel caliente y seca. Puede decir que ese venoso más probable por el estado hemodinámico del paciente. ¿Eso qué paga el de Mico? Ah, no.